Hola amigos, hoy vamos a ver el tema de ángulos. Como podemos observar aquí, hay cosas o todos, en todo nuestro entorno existen los ángulos. Un simple ejemplo de esto son, por ejemplo, un kiosco como el que ustedes ven acá. Este kiosco que ustedes observan tiene muchos ángulos. ¿Qué tipos de ángulos? De todo tipo de medidas, sino que hay unos muy comunes que ustedes se van a poder dar cuenta cuando los miden. Ahora, los ángulos se pueden clasificar en ángulos nulos, agudos, rectos, obtusos y llanos. Hay otro tipo de clasificación, pero solo nos vamos a concentrar en eso, en esos. Ahora, ¿cómo se mide un ángulo? La medida de los ángulos se debe tener en cuenta lo siguiente. Si ustedes ven aquí, este es el transportador. Entonces, este transportador, como ustedes observan, tiene ciertas características que hacen o que nos permitirán medir. Esta que ustedes ven aquí es una referencia. Todo transportador tiene una referencia. Lo principal en la referencia es que siempre case con el vértice del ángulo. Recordemos que los ángulos son figuras geométricas que tienen dos lados. Entonces, por decir algo, esta estrella que ustedes ven aquí tiene un ángulo. El ángulo, hay varios ángulos. Por ejemplo, este ángulo que ustedes acabo yo de aquí colocar, ese es un ángulo. Está conformado por dos líneas, dos rectas. También puede ser dos rayos o dos segmentos. En nuestro caso son dos segmentos. Esos dos segmentos pues tienen una abertura y pues tienen dos aberturas, pero la que estamos trabajando en el lápiz, que aquí se ve tenuemente, nos va a ayudar a mirar la perspectiva que queremos ver. Yo quiero ver la parte exterior de la estrella. Entonces, eh, tiene el vértice, que es el punto donde se unen los dos segmentos, o sea, los dos lados, y la abertura. Entonces procedamos a hacer la medida. Resulta que cuando ustedes van a medir, vuelvo y reitero, debemos tener en cuenta esta parte que es la referencia. La referencia debe casar con el vértice del ángulo tal cual como ustedes ven. Después de eso, después de eso, ustedes pueden observar que pues este que es el transportador que ahí lo podemos detallar, tiene unas medidas tal cual como una regla. Entonces eso es como medir como una regla. Veamos pues. Entonces la referencia principalmente unida al vértice. Y de ahí ustedes ya lo que hacen es tomar uno de los puntos de uno de los dos lados eh, para comenzar a medir. Entonces, por decir algo, yo tomo este. Entonces, ¿qué hago? Voy contando. Recordemos que el transportador está dividido en 360 grados. Cada lineecita esta es 1 grado. Esto es como coger una torta y partirla en 360 porciones a partir del centro. Entonces, comenzamos a medir. Aquí vamos de uno en uno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si ustedes observan, por ejemplo, este transportador, las líneas largas van de 10 en 10. Entonces, para contar mucho más fácil, y las medianas van de 5 en 5 y las pequeñas van de uno en uno. Entonces, como ustedes pueden ver aquí es 10, digo, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 105, 106, 107, 108. 108 grados aproximadamente. Entonces aquí nosotros anotamos el valor de 108 grados. Se pone un círculo en la parte superior derecha que nos indica los grados. Ahora, también alguien dice, no, mire, yo quiero tomar la referencia si tengo estudiantes que hacen esto. Eh, lo toman de cualquier lado. Si ustedes observan el anterior, yo no miré para nada los números que hay aquí, porque es como una regla. En la regla no necesito no mirar los números, sino las separaciones, que son las que nos indican lo que es verdaderamente relevante. Podemos partir de aquí, por ejemplo, este 230 y la misma historia. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 105, 106, 107, 108. Nuevamente 108. Y lo pueden voltear, acomodar, por ejemplo, la referencia a este lado.
y la misma historia, pongámosla así. Lo único que sí me interesa es, ojo con la referencia debe estar en todo el vértice. Recordemos, vértice es el punto donde los dos segmentos se unen. Esa es la única figura geométrica plana que tiene dos lados. Ahora, volvemos acá. Entonces, aparto del 50, parto del 50, 50, entonces esto es 0, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 105, 106, 107, 108 grados. Aproximadamente. La línea, obviamente, como pueden ver, es gruesa. Al ser gruesa, pues nos genera cierta incertidumbre en la medida, pero el objetivo aquí es que ustedes aprendan a medir. Eh, para hacer un ángulo mucho más exacto se debe tener en cuenta que las líneas deben ser más finas. Pero pues es una estrella. Ahora, si ustedes ven aquí, podemos también medir el ángulo interno. Entonces, el ángulo interno, tomemos este ángulo de aquí. Sería interesante tomarlo. De la estrella, veamos a ver cuánto mide. Lo mismo, siempre les digo a los estudiantes, la referencia es lo más importante. Entonces, primero la referencia es lo principal. Entonces, la referencia va en el vértice y comienzo a contar. Bueno, aquí acomodamos para que quede lo mejor posible, que nos quede una medida bastante parecida a la realidad, y comenzamos a contar. Entonces aquí es 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 265. Entonces aquí, si nosotros miramos 265, 266. Entonces lo tenemos como 266. Tomemos otra medida, por decir, ahora sí tomemos el 0 y comenzamos a contar del 0, como por mostrar otro. Pero como les comentaba, eso no es relevante. Entonces vuelvo y pongo mi referencia aquí y comienzo a contar. Entonces, nuevamente habíamos dicho aproximadamente 260. Entonces 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. Ay, aquí se corrió. Sí. 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 255, 256. Entonces 256 grados aproximadamente. Entonces nosotros podemos decir que estos son 256 grados. Aquí, por ejemplo, hay muchos más ejemplos. Diferentes tipos de aberturas, como podemos ver. Y ustedes pues las clasifican de acuerdo a la medida que se había dado. Ahora hagamos un ejemplo práctico. Aquí, por ejemplo, esta fachada de esta casa tiene ángulos de todo tipo. Aunque el ángulo más común, si ustedes observan, es el ángulo de 90 grados. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la medición de este paral con el suelo. Entonces, hacemos recordemos, la referencia es lo primero. Entonces, la referencia la acomodamos. Bueno, primero remarquemos el ángulo que vamos a trabajar. Aquí, para que siempre es muy bueno remarcar el ángulo que van a trabajar. Entonces este va a ser el ángulo. El lápiz pues aquí muestra y nuestro ángulo, ¿no? Y miremos a ver. Entonces, referencia aquí en donde se unen las dos líneas. Aquí de una ponemos la referencia. Alineamos y comenzamos. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 90 grados. Entonces, este ángulo es de 90 grados. Bien, ¿qué otro más podemos trabajar ahí? Bueno, ¿y 90 grados qué tipo de ángulo es? Es un ángulo recto, es uno de los ángulos más comunes que ustedes encuentran. De hecho, este dibujo está lleno de ángulos de 90 grados. Las esquinas de esta ventana, de la puerta,
del sitio donde se guardan los carros, bueno, aquí en estos bordes del techo. Bueno, ahora veamos este otro ángulo que ustedes aquí les muestro. Vamos a remarcarlo con el lápiz. Repito, el lápiz no está tan fuerte para que por si de pronto no se desfasa. Aquí ya quedó un poquito más gruesito y comenzamos. Nuevamente medimos, ponemos la referencia sobre el vértice. Es algo que ustedes siempre deben tener en cuenta, y a partir de ahí pues ya cuentan. Entonces 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 111 aproximadamente. Entonces hacemos nuestra abertura, la cual no había hecho, pero bueno, aquí la podemos volver a marcar, y esto nos da un ángulo de 111 grados. 111 grados es un ángulo obtuso. Entonces recordemos, 90 grados ángulo recto, 111 ángulo obtuso. ¿Y dónde podemos encontrar uno agudo? Recordemos que el agudo, que es un ángulo obtuso antes que nada, el ángulo que sobrepasa los 90 pero es menor a 180 grados. Y un ángulo agudo es el que forma, por ejemplo, esta viga con respecto a esta otra, con la salida para proteger del sol la casa. Entonces son dos vigas prácticamente. Aquí ustedes observan, este es uno, y este ya lo hemos remarcado también. Aquí nuestro ángulo es este, y nos dedicamos a hacer la medida otra vez. Recuerden la referencia. Nunca me canso de repetir porque es una de las cosas que más los estudiantes olvidan, la referencia en el transportador. Entonces acá, si miran bien, pues trabajamos. Entonces ponemos la referencia en el vértice y alineamos y contamos 10, 20, 30, 35 grados. Entonces observemos que estos son 35 grados. 35 grados es un ángulo que está entre 0, es de mayor a 0 grados y menor a 90. Entonces ahí tenemos los tres ejemplos de los tres ángulos más significativos. No olviden que también está el ángulo nulo y el ángulo llano. Ángulo nulo es de una abertura de 0 grados, ángulo llano de 180 grados. Eso es todo amigos, que pasen feliz día.